alimentación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento. Digamos. Sí, todo tiene que ver con todo. Digamos, ¿eh? sí, Estamos todo tiene- hablando recién de Santiago Maldonado y pasamos a Patricia Bullrich y ahora pasamos a la filosofía de la Sí, mano de Miguel Santagada. Santagada. ¿Cómo estás, Sacanos de Miguel? aquí, por Sí. favor. Miguel. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, sí. Ponele, Bueno. qué sé yo. Hoy vamos a hablar del futuro. ¿Qué les Ah, parece? me Dale. encantó. Hemos hablado puede ser demasiado del encantador. pasado Ay, y lamentablemente vamos a hablar de un futuro oscuro, no de un futuro Ufa. venturoso. Yo creí que podía ser encantador. seguimos en la tónica. No. Ojalá. Bueno, ustedes saben que una de las principales preocupaciones del siglo XXI ha sido lo que se dio en llamar la inteligencia artificial. Que si bien tiene mucho de artificial, tiene poco de inteligencia. Ya hemos hablado de eso. Exacto. Se trata de una forma sin conciencia, no sin conciencia moral, que por supuesto hay muchas personas Que tampoco. que tampoco la Y tienen. que no se son muy dicen seres inteligentes humanos, tampoco. claro. Que parecen seres humanos. sí. Claro. Carne y hueso. Sino de la conciencia en el sentido de entender que la diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo repudiable, son cuestiones culturales para las cuales hay que tener cierta sensibilidad. Bueno, por alguna razón, la inteligencia artificial todavía no ha logrado, más allá de ciertas anécdotas de carácter estadístico, no ha logrado discernir esta cuestión. Y probablemente no lo logre. Por eso traje para introducirnos en este tema la reciente encíclica del Papa León XIV, Ah, mira. que se llama Magnifica Humanitas, que en latín significa humanidad magnífica. En este escrito, el Papa plantea preocupaciones sobre la concentración del poder tecnológico, algo muy desusado en la Iglesia. El transhumanismo y el poshumanismo, temas que también tienen que ver con el siglo XXI. La gobernanza, es decir, quién controla la inteligencia artificial. Las armas autónomas, ustedes saben que se está, vamos a decir, perfeccionando, digamos, se está investigando en la forma de manejo de armas de destrucción masiva que no queden supeditadas a un ejército o a un presidente o a un jefe militar, sino, comillas, a la inteligencia artificial. Que decidan por sí mismas. Que decidan por qué sí atacar y qué no. Bueno, junto con esto está la protección de la dignidad humana frente a la automatización. ¿Qué le pasa al ser humano que es reemplazado de buenas a primeras por dispositivos, me niego a llamarlo inteligencia artificial, pero bueno, a dispositivos autónomos, que tampoco son autónomos, que realizarían las tareas que actualmente hacen las personas, a cambio, por supuesto, de una inversión muy baja. Claro. Bueno, la pregunta central de la encíclica Magnifica Humanitas es esta: ¿qué lugar ocupa el ser humano en un mundo donde la inteligencia artificial parece avanzar cada día más rápido? Y el subtítulo de la encíclica es sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, dando a entender, y esto es lo que me pareció muy interesante, que nadie nos protege. Es decir, estamos bajo el poder de un dispositivo, podríamos decir, planetario, que amenaza con no solo cambiar la era histórica, sino también modificar la curva evolutiva del ser humano. Sí. A esto se lo llama normalmente post o transhumanismo, según los autores. Claro. La pregunta entonces es: ¿cómo podemos asegurarnos de que el progreso tecnológico siga estando al servicio de la persona humana y de su dignidad?
Esto es textual de lo que dice el Papa. Yo digo, el progreso tecnológico no está al servicio de la persona humana y de su dignidad. Por lo tanto, decir que cómo hacer para que siga estando, eso es una pregunta un poco peregrina, porque nunca ha estado al servicio de la persona humana y de su dignidad, por lo menos en todo el sentido de la palabra. La idea entonces es reflexionar sobre los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial a la luz de lo que los católicos llaman la doctrina social de la Iglesia, Sí. que comienza con otro Papa León en el siglo XIX, el Papa León XIII, que escribió una encíclica llamada De Rerum Novarum, acerca de las cosas nuevas, Claro. significa en español. Cada ser humano, según la doctrina social, posee una dignidad única e irrenunciable, y ninguna innovación tecnológica puede sustituir aquello que nos hace verdaderamente humanos. En esto podríamos decir, estamos de acuerdo, solo que el Papa lo dice desde un punto de vista normativo y nosotros lo impugnaríamos desde un punto de vista fáctico. Claro. Porque de hecho, ese es el objetivo de la inteligencia artificial. Probablemente no sea el de algunos, pero los principales inversores, los principales CEOs de estas corporaciones no apuntan a otra cosa. Y por si nos quedamos sin tiempo, me apresuro a decir, Peter Thiel, que no es nuestro amigo, No, desde ya. No. se ha pronunciado absolutamente contrario a la democracia. Sí. Bueno, la visión de la persona humana de la doctrina social de la Iglesia, los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial y la invitación a construir una sociedad donde la tecnología contribuya al bien común, la justicia y la fraternidad, son puntos que podríamos decir dan cierta elegancia a la encíclica, Sí. pero no dan sustento. Ya vamos a ver algunas críticas. Las máquinas serán cada vez más inteligentes, dice el Papa, pero ¿seremos capaces de seguir siendo plenamente humanos? Y esta es una pregunta que yo considero impostergable. ¿Qué significa seguir siendo plenamente humanos en un mundo que se caracteriza por líderes que son absolutamente inhumanos? El concepto de lo humano no es un concepto oscuro, es un concepto claro. Lo humano tiene que ver con el cuidado, con el afecto, con la protección, pero también fundamentalmente con la consideración de la alteridad del otro. Claro. ¿La inteligencia artificial está al servicio de la persona o la persona está comenzando a ponerse al servicio de la tecnología? Gran pregunta. Hay una convicción fundamental. Toda tecnología debe respetar y promover la dignidad de cada persona humana. Muy bien, ¿pero lo hace? La dignidad de todas las personas según los principios clásicos de la doctrina social son el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y la justicia social. Bueno, ¿qué podemos decir, por ejemplo, del bien común? ¿Qué podemos decir de la justicia social? Hemos tenido reiteradas declaraciones del presidente argentino en contra de lo que él llama el peor de los delitos, la peor del, no sé cómo la llama, de infamia, Aberración, creo que lo llama. que es la justicia social. Vamos a poner ejemplos cercanos para saber de qué estamos hablando. Un algoritmo puede decidir qué noticias vemos, lo que se llama el efecto burbuja. Es decir, solo llegan a tu celular o a tu navegador de internet las noticias que según el algoritmo pueden interesarte. De tal manera que las noticias que no te interesan es como si no existieran hechos relacionados con esas noticias. O peor, te ofrecen lo que tenés que ver, lo que ellos determinan que tenés que ver. Claro, No es lo que te es un interese. doble juego, Claro, claro. no es solo lo que te interesa. Hay una doble censura. Por un lado Claro. lo que vos decís, pero por otro lado, para ser indulgentes con el consumidor, solo le dan lo que se supone que al consumidor le interesa. Sí. Sí. Por ejemplo, a mí no me interesan las bochas, nunca voy a recibir noticias de bochas. Ahora vas a recibir porque te escucho el teléfono. Bueno, pueden evitar este comentario porque realmente no me interesan las bochas. Volvamos entonces. Otro ejemplo, la inteligencia artificial puede seleccionar candidatos para un trabajo. Claro. Sí. Está claro que puesta la inteligencia artificial a elegir candidatos para un empleo, prefieren a los varones y no a las mujeres por el tema del embarazo, Sí, etc. hay un quilombo, sí. Sí. ¿Por qué? Porque Es un quilombo la mujer, ¿viste cómo es? el sesgo
cultural de determinada clase social, de determinado grupo de personas, se reproduce acríticamente en la inteligencia artificial. Tal cual. Si vos le enseñás a tu hijo a limpiarte en lugar de con la servilleta, con la mano, evidentemente tu hijo cuando vaya a alguna cena fuera de casa también va a usar la mano para limpiarse. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Lo que se llama ya no el sesgo de la burbuja, sino el sesgo cultural de los modales. ¿Se protege realmente a la persona? Yo diría que no se la protege a la persona. Pero hay que aclarar que explícitamente la encíclica dice: no rechazamos la tecnología, reconocemos que la inteligencia puede ser una ayuda valiosa, una herramienta para la educación, la salud, la investigación y el desarrollo humano. Como si dijéramos, no estamos en contra del cuchillo. ¿Quién puede estar en contra del cuchillo? Pues sirve para cortar la carne, qué sé yo, en fin. Pero también sirve para apuñalar, etcétera. Para Entonces, hacer daño. ¿cuáles son los riesgos? La concentración del poder digital, que ya es un hecho, la pérdida de libertad, la manipulación de la verdad, la dependencia tecnológica, el desempleo y la exclusión social. Es decir, la inteligencia artificial vino a consolidar un proceso que desde hace, 40, 50 años el neoliberalismo viene acentuando en las sociedades occidentales. Mientras tanto, ¿qué ha ocurrido en China? ¿Ha aumentado la pobreza al ritmo que ha aumentado la pobreza y los niveles de indigencia en casi todos los países occidentales? No, a todo lo contrario, ha disminuido. Se dice, yo no tengo cifras confiables más allá de las que aparecen en los diarios, que en los últimos 30 años han dejado la pobreza 500 millones de habitantes de China. Y este es probablemente el problema central. El otro día Grabois comentaba que se había reunido con Peter Thiel y le llamaba la atención, o mejor dicho, él llamaba la atención, subrayaba el hecho de que Peter Thiel está muy preocupado por China, por ganarle a China, porque él teme, debe tener sus razones para sostener ese miedo, que los chinos pueden adueñarse del mundo si la inteligencia artificial que ellos desarrollan termina imponiéndose a los patrones algorítmicos de la inteligencia artificial occidental. Claro. Entonces, una vez más, el problema no es la tecnología, el problema es qué visión del ser humano guía esa tecnología. Y acá tenemos que incluir no solo a la tecnología occidental, sino también a la de origen chino. Ahora, si vemos quiénes controlan y quiénes planifican en uno y otro lugar, vamos a ver que hay diferencias ostensibles. Por lo tanto, verdad, trabajo y libertad son conceptos que nos van a permitir evaluar. Por supuesto que antes de actuar políticamente es necesario tener un conocimiento sólido de esto. Y por alguna razón, los dispositivos de inteligencia artificial son bastante opacos al respecto. Claro. Es decir, nosotros podemos entender algo de fútbol viendo partidos de fútbol. No vamos a entender nunca los manejos de la FIFA. Bueno, algo parecido. No, bueno, claro. O sea, podemos entender la diferencia entre, ChatGPT, OpenAI, etc. Lo que no vamos a poder entender es qué pasa efectivamente en ese lugar planetario que se llama Silicon Valley, Claro. de donde surgen las ideas más conservadoras y más reaccionarias de los últimos 25 o 30 años. Con respecto a la verdad, la inteligencia artificial puede difundir conocimiento, pero no nos olvidemos que de manera absolutamente desregulada difunde desinformación. Hace falta, por lo tanto, una ecología de la comunicación, para lo cual es necesario hacer reverdecer instituciones democráticas. Yo pregunto, me van a decir que no, seguro. ¿Las Naciones Unidas son un foro democrático? No, claro que no. ¿Y qué otro foro podría imponer, por ejemplo, una ecología de la comunicación? Hoy por hoy parece imposible. No ha sido creado, por lo menos hasta el momento. Pero además, si intentáramos crearlo, nos toparíamos con intereses realmente mucho más poderosos que los que las mayorías pueden expresar. A eso se suma la terrible, indiferencia, indolencia de buena parte de la ciudadanía, que así como aceptó, por distintas razones,
el uso de la telefonía celular, que es la llave de entrada a nuestra intimidad por parte de estos Tipejos. Sí, Tipejos. CEOs de Silicon Valley. que ya no podemos hablar de seres humanos que lo hacen. Por supuesto, hay seres humanos atrás de esto. Otra cosa sobre la que hablaba Grabois es la importancia que tiene el proyecto de hacer sociedades comerciales, corporaciones, con inteligencia artificial sin seres humanos. Porque la legislación, que siempre llega mucho más tarde que los problemas, no prevé la sanción sobre personas responsables de los dispositivos de inteligencia artificial. Claro. Entonces pueden cometer todo tipo de estafas, de crímenes, etcétera, que no serán punibles porque no podés. Porque no hay una persona ni jurídica ni física que esté detrás de eso. Exactamente, no podés ir a fusilar o a encarcelar a un data center. Claro. Vamos a hablar un poquito del trabajo. La innovación no debe sacrificar la dignidad del trabajador. Sin embargo, creo que hemos hablado la última vez que vine por acá de los trabajadores que alimentan a la inteligencia artificial en países remotos de África o de Asia, cobrando un salario mínimo, un salario de miseria. Con lo cual, la dignidad del trabajador queda muy cuestionada. Pero no perdamos de vista que con la inteligencia artificial también fue posible esto que se llama trabajo de plataformas. Sí. Y hay que ver a los chicos y chicas pedaleando o andando en moto días de lluvia, etcétera, y a lo mejor laburando 15 o más horas por día. Nuevas formas de esclavitud. Bueno, hemos vuelto a la esclavitud. La economía debe estar al servicio de las personas, dice la doctrina social de la Iglesia, pero no hay quien lo escuche, o en todo caso no hay quien actúe en consecuencia. No vamos a hablar del presidente argentino, que es probablemente el más explícito, el más cruel en el reconocimiento de esto como evidencia inexorable, no como defecto. No, claro. Y finalmente tenemos el tema de la libertad. El ser humano no puede convertirse en un simple dato o producto. La tecnología no debe generar nuevas formas de dependencia o control. Bien, esto en cuanto a la perceptiva. ¿Qué podemos decir con respecto a los proyectos? Todavía no hemos llegado a una era posthumana, pero sí estamos en un proceso de transhumanización. Por supuesto, estamos ante una pluralidad de corrientes y sensibilidades. Resulta difícil hacer una descripción unívoca de ellas. Quiero referirme rápidamente a un capítulo de Black Mirror que, si bien es distópico, confirma gran parte de las imperfecciones, de los defectos que tiene esta era. Se trata de una pareja de trabajadores, la chica es maestra, el muchacho es albañil. La chica sufre una ACV y queda prácticamente convertida en un vegetal. Se entera una empresa de inteligencia artificial y le dice, estamos en condiciones de suministrarle, no sé si la han visto, un chip, Sí. por el cual la señora volverá a ser lo que era. El chico, agradecido, Claro. dice, ¿cuánto sale esto? Bueno, tenemos distintos niveles, pero usted puede pagar la promoción. ¿Qué pasa? Bueno, luego de un año, él tiene que empezar a pagar la promoción. Y salen de paseo, festejando, vamos a decir, la resurrección de la chica. Sí. Cuando llegan, ponele que ellos van desde Tandil van a Mar del Plata, cuando llegan a Balcarce la chica muere. Entonces él llama inmediatamente a la compañía, dice, ¿sabe qué pasa? Salió del área de cobertura. Esto es, insisto, es distópico, no es real. Pero obedece claramente a la voracidad de las empresas comerciales. ¿Querés más? Paga más. Claro. No importa si se trata de la vida, de la esperanza, de la ilusión de una persona. A eso se llama deshumanización. Y este es el proceso de transhumanismo en el que estamos involucrados. Todas estas sensibilidades transhumanistas tienen presupuestos comunes. Por ejemplo, la centralidad de la técnica y el sueño de superar los límites de la condición humana. Claro. Evidentemente, quien ha tenido la desgracia de ver
no sé, la disminución de las capacidades cognitivas o físicas de seres queridos, haría cualquier cosa para mantenerlo en la plenitud de sus virtudes. Bueno, Sí. pero ¿a cambio de qué? El transhumanismo imagina una potenciación del ser humano por medio de las tecnologías, la biomedicina, la ingeniería del cuerpo, dispositivos, etc. Bueno, con la aspiración de incrementar el rendimiento y las capacidades. Plantea una forma de hibridación entre el ser humano y la máquina, hasta imaginar que atravesará umbrales en los que la humanidad ingresaría en una nueva etapa evolutiva. ¿Por qué? Porque se trabajaría especialmente a nivel genético, se manipularían los nuevos sujetos humanos para desarrollar, pongámosle, más fuerza física, más capacidad mental o más capacidad de obediencia. Lo que el mercado requiera, o lo que estos Lo que 15 necesite. tipos requieren. Claro. Ya existe cierto proceso, digamos, psicopedagógico. Hay personas profesionales que recomiendan a padres de nenes con alguna dificultad para interactuar con sus compañeritos de colegio, les recomiendan algún tipo de medicación, Sí. etcétera. Sí. Bueno, pero esto sería evitar la medicación a través de la manipulación genética. Estos proyectos existen, pero los estados se rehúsan a regular, a establecer normas que castiguen y que prohíban efectivamente estas cosas. Están prohibidas hoy por hoy, según la legislación. Pero la gran promesa del neoliberalismo de un máximo de desregulación prende las alarmas en lugares como, por ejemplo, la encíclica del Papa. Claro. El punto crítico es la visión que subyace al uso de la tecnología en cuanto tal. No se trata solamente de cuestionar, digamos, la tecnología, sino ¿para qué se usa? ¿Para qué va el dinero? Si el ser humano es tratado como materia para ser perfeccionada o superada, entonces se vuelve más fácil aceptar que algunos sean considerados menos útiles, menos deseables, menos dignos. Si a eso se le suma que se cobra por el servicio de la inteligencia artificial y que hay gente que no va a poder pagarlo, lo que estamos creando es un máximo de diferenciación social a nivel de la salud pública. No quiero asustar a la gente, porque esto probablemente ocurra dentro de 5, 10, 15 años o no ocurra nunca. Pero la preocupación hoy por hoy está instalada. Piensen que esto que estoy diciendo lo saqué de la encíclica del Papa. Sí. No es una declaración, no sé, de un movimiento anarquista, No. que igual tendría toda la razón. Sí, sí. No por ser No, del pero Papa. es el jefe de la Iglesia Católica, una de las instituciones más conservadoras de la historia de la humanidad, digamos. Exactamente. En nombre del progreso se puede llegar a pensar en sacrificios necesarios, como se ha pensado tantas veces, y hacer pagar a los más vulnerables el precio de una presunta optimización de la especie. Claro, ¿a quién no le gustaría vivir 300 años? Ya sé que nos aburriríamos, Sí, sí, todo eso lo decimos No. siempre. pero a nosotros, que la pasamos galgueando. Imagínate uno que esté. Claro. Peter A ti. Thiel. Peter Thiel. Claro, Él dice, ¿cuánto vale El esa muchacho mansión? 12 Thiel. millones de dólares, hacerle el cheque. Está. claro. Ya está, ya se compró. Nosotros decimos, mira, te pago hoy 3, bueno, te pago el 15 el alquiler. Sí. No, no llego. Realmente las conquistas de la ciencia y de la técnica desvinculada del progreso moral y social terminan por volverse contra el hombre. ¿Y qué imagen de hombre tenemos? Bueno, tenemos que distinguir con claridad que una cosa es integrar las tecnologías en una visión humana y relacional, y otra es dejarse guiar por un imaginario que desprecia el límite y promete una salvación puramente técnica. La civilización del amor sería nuestra conclusión. Construir una civilización del amor también en el mundo digital. ¿Cómo se hace eso? La gran pregunta de Pones Magnífica. corazoncitos, ¿no? Ellos hablan del amor, viste que la palabra amor tiene también muchas acepciones, en el sentido de la caridad, Sí, es decir, del considerar valiosa a la otra persona. sí. No es que puede hacer, no es lo que puede hacer la inteligencia artificial, sino
qué tipo de humanidad queremos construir con ella. Y al ponerse el queremos, al incluirse, en realidad está haciendo un acto, podríamos decir, demagógico, o no tanto, peor que demagógico. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ellos, y ellos no quieren que nosotros seamos como ellos. Tal cual. ¿Qué nos estamos invitando solo a una cosa donde nos van a rechazar? Ahora, No nos quieren. Claro, Ya ¿qué nos dimos venís a cuenta hacer de acá? eso. Claro. Cabeza, todo. ustedes saben que en la política siempre hay, ¿cómo decirlo?, la necesidad de aliarse, Sí. lo dice el tango. Sí. Por eso no habrán de sorprenderse si alguna noche borracho me ven pasar del brazo con quien no debo pasar. Y en este caso la encíclica es un fuerte espaldarazo a instalar estas visiones, que no son exclusivas de la Iglesia Católica, pero que pueden impulsar un movimiento de crítica que yo creo que inexorablemente va a ocurrir en los próximos años. ¿Vos creés que va a haber un Sí. movimiento tan fuerte como para igualar, por lo menos ponerlo en un plano de igualdad en esta disputa de conflictos? En este momento todo hace suponer que no, No, claro. pero yo tengo la esperanza. Imagínate que en los años 50 nadie hablaba de la contaminación de los ríos, nadie hablaba del peligro medioambiental, de la desaparición de las especies. Bueno, 30, 40 años después, antes del fin del siglo XX, ya estaban estas instituciones, no quiero nombrar a ninguna porque muchas de ellas han sido cooptadas por el gran capital. Sí. No quiero ni nombrarlas. No, ya sabemos. Pero así como aparecieron estas instituciones, estas organizaciones no gubernamentales, confío en que van a salir, por lo menos a luchar. No sé si a vencer, pero sí a luchar. Pero no como expresiones marginales ni nada de eso, sino con un... Por ejemplo, Greta Thunberg, no me acuerdo el Sí, apellido. sí. Greta, la chica de Suecia, no es una chica, es Sí, una ya. militante. Sí. Para mí Arrancó todos como son una chicos. niña. Ustedes No, bueno, son pero chicos. arrancó como una niña. Sí, sí, Era una niña, joven, era hoy, una muy podemos joven, decir. sí. Bueno, ¿sabes cómo la llama Peter Thiel? El anticristo. Sí, Claro. Sí, sí. Es decir, hemos llegado a un punto de saturación, de extremismo en las opiniones, que realmente nos hace suponer que la lucha es inevitable. Ajá. Ahora, ¿lograrán adormecer la conciencia de los jóvenes? Porque los viejos siempre vamos a estar dispuestos a luchar, pero teneme el saco, no te tengo el saco, anda a pelear vos. Claro. La inteligencia artificial puede ser cada vez más inteligente. El desafío es que nosotros no dejemos de ser humanos. No sé si tenemos tiempo. No. En todo caso, en la próxima Dale, vamos a ver sí. algunas críticas. Yo he deslizado algunas críticas Sí. a la encíclica. No porque yo esté deliberadamente en contra del catolicismo, sino porque conviene tomar en cuenta estas críticas para fortalecer los puntos centrales de la encíclica y no hacer, como decía no sé quién, tirar al niño junto con el agua del baño. Es decir, hay cosas que evidentemente hay que perfeccionar, pero de la encíclica, o hay que aclarar, pero no las críticas centrales, que es esta. Tenemos que construir nuestro propio futuro y ese futuro no puede estar a expensas de lo que Silicon Valley pueda dictar, Claro. o de lo que los chinos puedan dictar. Porque tampoco quiero ser complaciente con los chinos, cuya política, a mí particularmente, y creo que a mucha gente, les resulta desconocida. Desconocida, claro. Sí. Porque todo lo que sabemos de China nos llega a través de fuentes occidentales que, como sabemos, De lo no que son, quieren que viene, sepamos. Viene tamizada, claro. Exacto. y no son todo lo sinceras No, y claro. todo lo auténticas que podríamos esperar. Claro. La pregunta es, ¿alguna vez la Iglesia en toda su historia se expidió sobre un tema tan puntual y coyuntural y de momento como este? Sí, pero tardíamente. Esta es la Rerum Novarum del siglo XIX. claro. La revolución industrial es de mediados del siglo XVIII. Y tardaron unos poquitos, 150 años, Esa. en reaccionar. Lo que pasa es que, claro, la segunda revolución industrial, ocurrida a mediados del siglo XIX, era más o menos reciente y ya se veía en Europa los coletazos de la miseria que traía la industria, especialmente porque había provocado el desmantelamiento de las zonas rurales,
la repoblación el de éxodo de la, Claro. la población rural. Exacto. Del campo a la Y ciudad. junto con eso, ¿qué había ocurrido? Lamentablemente, que no había trabajo para todo el mundo. Claro. La pobreza, el hacinamiento. Y tampoco las condiciones de salud pública eran las necesarias para evitar la muerte de sobreparto y tantas otras enfermedades humanas y de las especies animales. Y por supuesto de los ríos y de la geografía en general. Tardaron 100 y pico de años, Claro. pero lo Y la hicieron. otra pregunta es, ¿alguna vez la humanidad estuvo ante un desafío semejante como este? Porque yo lo personal no lo comparo con la revolución industrial, ni la primera, ni la segunda, ni ninguna otra cosa importantísima que le haya ocurrido a la humanidad. Creo que nada como esto, que nos lleva a palabras como transhumanismo y este tipo de cosas. Sí, en realidad, vos sabés que los luditas, que eran unos señores que se oponían e incluso destruyeron las primeras máquinas de la revolución industrial de Manchester del siglo XVIII. Siempre hubo algo así como una especie de recelo frente a lo nuevo, especialmente el reemplazo por la máquina de la fuerza de trabajo humana. Siempre ocurrió. Lo que vos decís es realmente mucho más serio, porque ahora ya no se trata de la fuerza física, no se trata de cambiar la línea de montaje Eso ya lo sabemos. por la robótica. Claro. Se trata de controlar no solo la producción, La vida. sino también el pensamiento, Claro. el ocio. Claro. Y si entraron ahí, están, vos pensás, nada más que en el Campeonato Mundial de Fútbol, organizado como se organizó, pero potenciado por la inteligencia artificial. Sí, sí, con el capitalismo, la industrialización. todo lo que Paraban va casi junto. todas las actividades. Claro. Acá los chicos no iban a la escuela, los padres no llevaban a los chicos a la escuela, los profesores no querían ir. No. Por ver un partido de fútbol que Y dura. todos contentos, además. Sí. No lo hicieron Nadie enojado. golpeando a nadie ni reprimiendo a nadie. Yo no sé si fueron al día de Inglaterra a la noche, el día que Argentina le gana a Inglaterra. Sí, Acá a la tardecita. esquina de Rodríguez. Sí. No, Nunca no fue. había visto en Tandil Tanta gente. tanta algarabía, tanta gente distinta celebrando. Sí. Gente de todas las edades y yo no sé si de todas las condiciones sociales, pero Ponele, sí. Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención. bueno, un fenómeno como ese, organizado por el fútbol o promovido por el fútbol, no quiero decir que es peligroso, pero no va a tardar en ser utilizado por la inteligencia artificial. Pero claro. Sí. Y ahí te quiero ver. Muy Miguel, bien. muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Es Gracias muy a interesante. ustedes. Vamos a seguir hablando de esto. Bueno, Vamos y con quedan las críticas cosas en la pendientes próxima, con sí. las críticas. Sí, sí, parece? sí. Muy Con bien. mucho gusto. Gracias, Miguel. Ok, nos vemos. 7 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Miguel Santagada en Pasados de Rosca.